Bienvenidos a la presentación del sistema de bufete de abogados Buffett EvaSoft, presentado en la clase de base de datos 2 con el ingeniero Kevin Funes. Los participantes para la creación de este proyecto son Abdiel Emanuel Icona, Brian Eludes Álvarez González, Ángel Giovanni García Portillo. En el apartado de caso tenemos tres opciones: ver un caso, crear un nuevo caso y editar un caso. En este momento procederemos a crear un nuevo caso. Por ejemplo, queremos añadir a este formulario, a este caso, al cliente número 1. Entonces procedemos a poner su ID y nos trae su nombre. Luego, el título, buscamos un ID de juzgado y nos trae el juzgado de la niñez, por ejemplo, porque es el que tiene el ID 1. Luego tenemos el tipo de caso. En este caso lo dejaremos como de valor. Luego en este apartado, aquí es donde agregamos los abogados a este caso nuevo que estamos creando. En este caso tenemos 4 abogados en nuestro sistema. Entonces queremos agregar al abogado 2027. Le damos buscar, nos muestra su nombre y agregamos el abogado. Luego guardamos el caso. Entonces aquí ya lo podemos visualizar, el caso que acabamos de crear con todos sus datos y el abogado que asignamos. Por ejemplo, si queremos editar, por ejemplo, solo seleccionamos el caso y le damos a la opción editar. Por ejemplo, en este caso queremos cambiar el título y le damos guardar. Entonces el título ha cambiado. Tenemos el apartado de agenda, indicio, fiscal, testigo, evidencia, gasto y pago. Por ejemplo, en este caso tenemos ya una fecha o algo que ya pasó o que va a pasar, una agenda. Por ejemplo, que en la fecha 16 de diciembre, que tiene como descripción inicialización. Por ejemplo, podemos agregar una nueva agenda a este caso, que es el 24, por ejemplo, y pues le damos a agregar y nos tira un mensaje de agregado y pues aquí ya creamos una nueva agenda. También tenemos el apartado de indicio, que muestra todos los indicios que son agregados a este caso. Por ejemplo, nos muestra en una tabla todos los indicios y pues podemos visualizarlos. Le damos al botón de ver y pues nos muestra lo que es el indicio. En este caso son figuras. Al igual que tenemos el apartado de fiscales. Por ejemplo, le di al fiscal y no tengo ningún caso seleccionado todavía. Entonces, por ejemplo, le doy que quiero ver a los fiscales de este caso. Entonces puedo agregar fiscales y puedo quitar fiscales también. Al igual que puedo buscarlos. En este caso hay un fiscal agregado que se llama Roger José Rosales. También está el apartado de testigos, que en esta tabla muestra cada uno de los testigos que han sido agregados. Por ejemplo, está el registro de Juan Ángel. Luego podemos ver las evidencias que hay en los casos. Por ejemplo, tenemos estas dos evidencias. Por ejemplo, las podemos visualizar también. También tenemos las opciones de visualizar los gastos que han sido registrados en un caso. Por ejemplo, queremos ver el gasto de el caso seleccionado. Entonces miramos el ID del gasto, el tipo de gasto que es, el monto, la fecha y un comentario que se pueda poner a la hora de registrar el gasto. Luego tenemos para ver los pagos que han sido realizados, que al igual mostramos el ID, el tipo de gasto, el monto, la fecha y un comentario que pueda ser realizado. Tenemos dentro de gastos, tenemos la opción de agregar testigos con su formulario,
que se agregan a los casos, luego de agregar fiscales para tenernos en nuestra base de datos y luego para ser agregados a los casos al cual podemos ver los fiscales. Luego tenemos para agregar juzgados. Luego tenemos otras opciones como agregar un gasto y por ejemplo agregar una categoría a un testigo, agregar una categoría a un juzgado, agregar tipos de fiscales, tipos de gastos y tipos de casos. A continuación lo que haremos será la gestión de lo que es la evidencia y también de los indicios de un caso. Para eso entramos al sistema y como vemos algunas opciones del menú están bloqueadas porque las reservaciones no es trabajo de un abogado, es trabajo de una secretaria. Entonces entramos a las evidencias y vamos a registrar una. Entonces como vemos elegimos el tipo de evidencia, que el tipo de evidencia lo registramos en esta pantalla y una vez registrado entonces lo cargamos a este combo box porque están ya cargados en la base de datos. Entonces este combo box es alimentado desde la base de datos. Ingresamos una evidencia, por ejemplo buscamos una evidencia, esta evidencia del caso 001 y le ingresamos que sea una evidencia criminalista, la fecha 2019 por ejemplo. Entonces ingresamos lo que es el ID 1006 y le damos clic y es el caso. Entonces le agregamos un comentario, le ponemos la evidencia corresponde criminal, por ejemplo. Y lo que hacemos es guardarla. Dice que se ha guardado exitosamente y como vemos aquí tenemos la evidencia que acabamos de registrar. Lo que podemos hacer es visualizar esa evidencia para rectificar o corroborar que esa es la que hemos registrado. Entonces vemos y vamos a dar en clic en ver evidencia, nos dirige a la evidencia que nosotros hemos creado, en este caso era un archivo de Word. Lo que haremos a continuación será hacer el ingreso de un indicio. De igual manera este combo box está alimentado desde esta pantalla porque es de donde creamos los tipos de indicios y entonces los gestionamos y los cargamos en este combo box. Entonces elegimos el tipo de indicio, por ejemplo un indicio criminalista, buscamos el indicio y una vez aquí nos dirigimos a la carpeta y buscamos lo que es este tipo de indicio, que es una imagen. La abrimos, ingresamos la fecha en la que fue gestionada tipo indicio y el caso al que pertenece dicho indicio. Entonces vamos a ingresar el caso 10006 y el título del caso, al dar clic en buscar, él se autogenera automáticamente. Ingresamos un comentario, el indicio y le damos clic en guardar. Y se ha guardado correctamente y aquí tenemos el indicio que nosotros hemos ingresado. Ahora lo que procederemos a hacer es a registrar un pago. Damos clic en nuevo y una vez aquí tenemos lo que son los tipos de pago y son cargados al combo box que es alimentado mediante la base de datos. Elegimos un pago por contado, aquí podemos hacer su último juicio y le damos en guardar y se ha registrado exitosamente. Regresamos. Como vemos acá tenemos lo que es el pago que nosotros acabamos de gestionar. La pantalla de cliente. Aquí vamos a ingresar al cliente con las siguientes opciones: buscar, ver, nuevo y editar. Tenemos la opción de buscar. Aquí buscamos por medio del nombre. Vamos a dar un ejemplo ahí, Ángel, y me aparece el registro. Ok, entonces tenemos la opción de ver, seleccionamos el registro y le damos ver y nos aparece el registro que habíamos seleccionado. También tenemos la opción de nuevo, que aquí es para crear un nuevo, le damos guardar y ha sido registrado y acá nos aparece. Podemos ver, podemos editar lo que queramos en esta opción. Ok, acá en reservación tenemos lo que es tipo de consulta. Por ejemplo, herencia. Estos registros son los que tenemos ya ingresados. Podemos editar como queramos, por ejemplo ahí le damos actualizar y ha sido actualizado. Y podemos buscar también por medio de esta. Ok, acá nos vamos a consultas. Tenemos
para crear un nuevo registro, por ejemplo. Vamos a crear el tipo de consulta, lo vamos a jalar aquí. El ID cliente. Y nos muestra que el cliente lo jalamos de la tabla cliente. Y la fecha de la consulta. A modo de enseñar que funciona bien la pantalla. Podemos editar también. Editar lo que queramos ahí. Okay. Bien, sin más que añadir, esta ha sido la presentación del sistema Buffet Evasoft. Muchas gracias por su atención.